Bueno, vamos a empezar. Vamos a preguntar. Siempre me gusta hacer un resumen de lo que hemos aprendido hasta ahora acerca del tema que es la oración. ¿Ok? Del tema que es la oración. Vamos a ver. Cada uno me va a decir algo, ¿verdad? Para que todos participen. ¿Qué usted ha aprendido hasta ahora de lo que es la oración? Vamos a estar. Voy a empezar por aquí. Tal. Bueno, algo, una sola cosa de lo que tú has aprendido hasta ahora, de lo que hemos tocado. Es la comunicación más efectiva con el Señor. Okay. Con oración, él básicamente dice que es una comunicación efectiva con el Señor. Robert, algo que tú has aprendido hasta ahora de la lección, de la unidad de la oración. Verdaderamente con la oración es que uno se mantiene conectado con Él. O sea que es el mecanismo que el hombre utiliza para mantener una comunicación con Dios, ¿verdad? Nos comunicamos con Dios a través de la oración. Mi hermano, ¿qué usted...? Lo poco que he aprendido, que llevo aquí un poquito de tiempo, es que hay muchas maneras de hablar con Papá Dios medio de la oración. Okay, o sea que uno no tiene un patrón fijo para hablar con Dios, ¿verdad? Uno habla con Dios, pues, como uno, de hecho, ¿sabes? De eso es lo que vamos a hablar en esta noche, ¿verdad? Las diferentes expresiones de la oración, cómo nosotros nos comunicamos con Dios, ¿verdad? No siempre nos comunicamos con Dios de la misma forma, ¿verdad? Vamos a ir por ahí para que... Siempre que sea con respeto, con honra al Señor, cualquier cosa que uno pueda hacer. O sea, que tiene que haber una reverencia. Y eso lo aprendimos cuando estábamos discutiendo la semana pasada el Padre Nuestro, ¿verdad? Y decíamos que la primera expresión de esa oración modelo era ¿cuál? ¿Cuál es la primera expresión de esa oración? Reconocer su grandeza, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, y como tú dices, o sea, Padre nuestro nos enseña que no es una relación como la que tenían los judíos con Dios, sino que es una relación colectiva de Dios con su pueblo, pero una relación íntima de tú a tú. Pues en la cabeza de ellos no cabía, ¿verdad? Y Jesús le enseña a sus discípulos, te van a hablar Padre nuestro, o sea, es mi Padre, es mi relación, una relación íntima con ese Dios del cielo, pero que por otro lado está en el cielo, o sea, estamos hablando con un Dios, ¿verdad? Creador de todas las cosas. A otro nivel. Estamos en una relación bien estrecha, pero nunca se nos olvide, ¿verdad? Que ese es el Dios que creó todas las cosas, el universo, ¿verdad? Todo lo creado, es el que nos sustenta. Y ese es el grande privilegio que tenemos nosotros de poder comunicarnos con Dios a través de la oración. Mi hermano, aquí, ¿usted puede decirme acerca de la oración? Sí. Una de la forma de acercarse a Dios. Nos acercamos a Dios a través de la oración. Es una forma de... Y él lo ha dicho muy bien, es la forma de acercarnos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Pero es a través de la oración que yo cobro conciencia de que Dios está a mi lado. O sea, es el hombre que tiene que darse cuenta de que Dios está con él. Sí. Y es cuando se pone a orar es que va poco a poco ambientándose a la realidad de que Dios está a mi lado. De que es mi eterno compañero de camino. Que yo puedo hablar con Él en todo momento. No importa en qué lugar, no importa cómo yo me encuentre. Él está ahí, presto para escucharme. ¿Verdad? Lázaro Sotolongo. Para mí la oración es la comunicación directa con el Señor. Yo no estoy preguntando qué es lo que... Yo no estoy preguntando sobre la definición de la oración. Estoy diciendo que usted me diga algo de lo que ha aprendido hasta ahora. O sea, no me tienen que definir lo que es oración. Usted dígame algo que usted ha aprendido a través de la casa de Si no te acuerdas ahora, pasa. Es un diálogo con el Señor. Ok, es un diálogo. Él me define nuevamente. Hay que orar y hay que darle tiempo para escuchar al Señor. Es muy importante eso. Hablamos con Dios, pero también lo escuchamos a través de la oración, ¿verdad? Dios nos habla. Dios nos habla a través de la oración, ¿verdad? Y tenemos que prestar oídos, ¿verdad? Para escuchar la voz de Dios. Mi hermano José, algo que usted ha aprendido hasta ahora del término de lo que hemos hablado sobre que yo me comunico con Él, yo tengo que reconocer que es nuestro, que es también de otras personas, no solamente mío.
Dios existe, todo humano. Por eso dice Padre Nuestro, ¿verdad? La oración modelo nos enseña que utilizó el pronombre en plural, ¿verdad? Por eso es que es una oración casi intercesora, ¿verdad? Porque no solamente hablamos con nosotros, sino le incluimos a todo aquel, ¿verdad?, que desee acercarse a Dios. Nuestro hermano Santini, usted puede decir acerca de lo que hemos hablado acerca de la oración. Algo que Conchito. Lo que yo puedo decir es que en mi carácter personal es la única forma que yo he tenido para lograr comunión con Dios a través de la oración. Okay. Tú lograste una comunión con Dios a través Sí, de la oración, ¿verdad? Lo sentimos, ¿verdad? Son experiencias que Dios nos provee a través de la oración. Nuestro hermano Luis. El vínculo que nos une al Dios creador y todopoderoso con este ser creado que necesita de su existencia para poder estar O sea vivo. que la oración a ti te concientiza. A mí me une. Te concientiza de la relación que tú tienes con Dios. Fíjate, comenzamos el estudio de la oración la semana antepasada y ¿quién se acuerda de lo primero que hablamos? ¿Quién se acuerda? De la importancia de separar un tiempo Para- específico para orar. Para hablar con Dios, ¿verdad? Pero comenzamos la unidad hablando sobre el Salmo 42, ¿se acuerdan? Como el siervo brama justo a la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, lo que él acaba de decir es que y de hecho eso fue lo primero que dijimos, ¿verdad? Que nosotros debemos desarrollar una dependencia tal de hablar con Dios como el salmista lo expresa a través de sus salmos. Él dice, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, que era un asunto vital para ese animal, porque si no llega a las aguas, ¿qué hace? Él muere. O sea, es vital para ese animal llegar a la fuente de agua. Pues así nosotros, de esa misma forma, nosotros debemos desarrollar, ¿verdad?, ese deseo de comunicarnos con Dios, de expresarle a Dios nuestros sentimientos, nuestra vida, ¿verdad?, desear llegar hasta Él, ¿verdad? Y eso se torna vital en nuestra vida. O sea, no es no debe ser una penitencia ni una obligación, sino una experiencia de disfrute. Tiene que Del salir disfrute, ¿verdad? Del disfrute. Eso es lo que nos va a Claro, afectar a cada bueno, uno. bueno, No está bien. 35. No está bien. 35. Como 35. 35. Da 20 por si acaso llegan dos más. Pierdo. ¿Eso para chocolate? Ah, pues gloria a Dios. Puedes dejar 5 más porque por fe van a llegar 5 más. 20. Podemos hacer una analogía. Esa sed que el siervo Dale más, dale más. Espérate, que motiva a buscar la fuente del agua. Oye, vamos a tener que comprarlo así. Que nos motiva. Viene más gente. Vamos a tener que comprarlo así. Deja que se acabe aquí el revolú del chocolate. Ok, vuelve otra vez. Ok. Estamos hablando del Salmo, donde se dice que como el siervo brama buscando A la corriente de las aguas. por la importancia que tienen las aguas para el cielo, porque si no, pierde Es la vital, vida, es pierde la vital. vida. Nosotros, la sed que tenemos es sed espiritual. Y la estamos buscando también de esa misma forma y manera, porque si no, perecemos espiritualmente. O sea que la oración se convierte en ese medio para poder beber agua de vida de Dios. Aleluya. Es así mismo. ¿Verdad? vida. O sea, Sí, y señor. así de importante es la oración. Y no es un asunto, que debemos disfrutar. Debemos disfrutar orar con Dios, hablar con Dios, ¿verdad? Tenemos que romper unos prototipos que nos han enseñado, ¿verdad? De que tenemos que orar pues cierto tiempo, en cierta hora, en cierto lugar. O sea, hablamos con Dios en todo momento, ¿verdad? En todo lugar. O sea, eso es muy importante. A todas horas del día. Todas horas. Fíjense ustedes que la oración tiene un efecto terapéutico. Porque a veces estamos cansados o estamos tristes, estamos ansiosos, Esa es la lección de estamos, o sea, que no encontramos qué hacer. Nos arrodillamos, empezamos a orar y la situación empieza a cambiar. O sea que
que Eso lo hablamos. ese mismo salmo, ese salmo 42, el salmista comienza, Son ¿verdad? pocos los que De una forma bien triste, ¿verdad? Porque él dice que él se sentía angustiado, se sentía deprimido, se sentía triste. Pero a medida que iba orando, la situación. la situación no cambiaba, Exacto. cambiaba la forma en que él veía la situación. Exactamente. O sea, que aunque no se resolviera lo que había causado la angustia en el ser humano, Ya al ves. orar nada más y levantarse de esa oración, Como que tú lo- sientes como que ve la cosa de otra forma. Como que la oración nos ubica, Esa es la Uno frase. va No, como la que- mirada levantándola. como que vamos levantando, ¿verdad? Y vamos mirando como que de más arriba, entonces como que vemos las cosas ya a través del lente de Dios. Exactamente. No a través del lente humano, porque el lente humano es que es limitado, pero el lente de Dios es que es macro, lo podemos ver todo, ¿verdad? Y podemos ver que lo que está sucediendo ahora va a servir para bendecir que más adelante, ¿verdad? Y cuando vemos las cosas de esa perspectiva, somos bendecidos, pues entonces nos gloriamos ¿dónde? Porque decía Pablo, ¿verdad? El famoso versículo de Pablo dice que esta pequeña tribulación Momentáneo. produce en nosotros que un eterno peso de gloria. O sea, Pablo lo entendía. ¿Verdad? Y esto que me está pasando por aquí es momentáneo, pero va a crear en mí que es un eterno peso de gloria, ¿verdad? Y eso lo hace la oración, de ver las cosas bajo la perspectiva. Eso lo entendió cuando Si se tengo quejó, la se perspectiva quejó del de- aguijón en la espalda y le dijeron, bástate conmigo. Bastante mi gracia, porque Bastante mi gracia. por esa perspectiva en la debilidad. Tenemos esa perspectiva Entiendo, no de la entiendo. sobriedad que tiene, digo, toda la sobriedad mía. Correcto, es correcto. Y entonces comenzamos a conocer a Dios y empezamos a adoptar esa personalidad de Dios. Esa sobriedad. Esa paciencia de Dios. Los frutos del Espíritu comienzan a aflorar en nuestra vida. Y todo es a través de qué? De hablar con Dios. Nuestro hermano José Dávila, directamente desde Florida, desde José Antonio. Orlando, Florida. José Antonio Dávila, buen poeta. Sí. Tampa, que el chico- De Tampa, perdón, el que cambió la ciudad. El cambió la ciudad de Tampa. La Tampa. forma que tenemos de dar gracias, de pedir, de rogar, de suplicar, claro, O sea que- no toda la misma vez. Algunas veces lo que hacemos es dar gracias nada más porque no son necesarias las otras, pero otras veces la súplica y la rogativa O sea que la oración es una expresión del ser humano ante Dios, ¿verdad? comunicarnos con Dios. Nuestro hermano Hasta en Luis silencio Romero, nos ¿qué comunicamos. nos puede decir nuestro hermano Luis Romero? La oración viene siendo nuestra fortaleza, nuestro auxilio, como decía la palabra. O sea que te fortalece. Tiene algo especial la oración, Claro que sí. que tú puedes comenzar a orar de una forma débil, que casi no puedes orar, ¿verdad? Te sientes desorientado, en incertidumbre, pero poco a poco como que vienen unas fuerzas del Espíritu, ¿verdad? Que a pesar de que ves las cosas de una forma diferente, también te fortalece y te levantas, ¿verdad? Te levantas con ánimo, con ganas de seguir hacia adelante, de seguir luchando. Eso lo hace la oración, ¿verdad? Nos A uno fortalece. hasta tira en el carro y hasta uno empieza a orar y hasta llora. ¿Por qué? Si uno está... Cosas que Dios hace. Son bendiciones que recibe uno. Cosas que Dios hace. Nuestro hermano Víctor Delgado, ¿qué nos puede decir acerca de la oración? Voy a decir lo que apunté aquí. Tú mencionaste en Colosenses capítulo 4, versículo 2, orar sin cesar con acción de gracia, y después preguntarte por qué orar con acción de gracia. Ajá, ¿y qué dijimos? Dijiste porque Dios siempre responde. Exacto, damos las gracias al Señor cuando oramos, porque son dos razones importantes. Una, porque Dios va a responder. Por eso le damos gracias a Dios. Nos va a escuchar primero, nos va a escuchar. Exacto. Le damos gracias a Dios cuando pedimos, porque sabemos de seguro que Dios va a contestar. Y segundo, le damos gracias a Dios, ¿por qué? Porque de esa respuesta va a ser la mejor. Sea positiva o negativa, no importa. Desde la perspectiva de nosotros puede ser positiva. Es la correcta, va a ser la respuesta correcta, va a ser la respuesta adecuada. Exacto. Por eso es que le damos gracias a Dios. Primero porque nos responde, primero porque nos escucha. Escucha. Luego nos responde y luego nos va a dar que la respuesta adecuada.
No importa lo que usted le pida, Dios le va a dar la respuesta. Por eso es que le da su gracia. Le da gracias a nuestro hermano Sammy. Prácticamente yo lo que tenía en la mente casi es lo que estabas diciendo. Que él siempre te va a escuchar. O sea, y a mí me tocó, me acuerdo que me pusiste a leer que el que venía a ser inoportuno, a pedirle unos panes, él, que por haber sido inoportuno debía... Es correcto. O sea, y esa fue la parábola que utilizó Jesús, ¿verdad? Para demostrarle de que si el hombre cede ante las insistencias del otro ser humano, cuánto más Dios, ¿verdad? Que desea. La palabra clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Es así, siempre ha sido el deseo de Dios que tú vayas a Él y le expreses, te abras, derrames tu corazón delante de Él. O sea, a Dios le agrada que el hombre derrame su corazón de forma sincera, de forma honesta. Dios te conoce, pero porque Dios quiere que hagas eso. ¿Ves? Porque es el tipo de relación que Dios quiere establecer contigo, ¿verdad? Nuestro hermano... Y no está la palabra en mi boca ni en mi pensamiento, y Él la conoce. Salmo 139. Quiere decir que lo que dijimos al principio de la clase aquella primera fue que Dios no hay oración que se esquive, o que dije, no, para más luego, Él contesta, no en el momento que quizás tú lo quieres, pero no se olvida de tu oración. Tarde o temprano siempre te va a contestar, sea negativo o sea positivo. En el tiempo de Él. En el tiempo de Él. Y tú te vas a dar cuenta de que la respuesta de Él va a ser que siempre es la mejor. Bueno. Para mí siempre es la mejor. Y lo de tarde o temprano es relativo a nosotros como la dimensión dentro humana, del tiempo del nuestro. es el tiempo de Él. Es correcto. Juan, estamos diciendo cositas de la oración, ¿verdad? Que hemos aprendido hasta ahora. Perdóname, porque el problema es que hay personas que dicen, yo no oro más porque Dios no me ha contestado, no he visto el resultado. Después, ¿qué esperas? Desarrollemos paciencia también, ¿verdad? Juan, ¿qué tú puedes decir acerca de la oración así de lo que hemos estudiado hasta ahora? Para mí es el combustible que me mueve todos los días. Sí, eso es como una gasolina para el carro. Fíjate que el segundo versículo que estudiamos cuando comenzamos la lección, el primero fue Salmo 42. ¿Cuál fue el segundo? Marcos 1:35, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y cuando dice que es el combustible, ¿verdad? Para Él, pues ¿qué hacía Jesús? Pues Jesús hacía lo mismo. Jesús se apartaba a un lugar solitario y oscuro, ¿verdad? Y ahí se apartaba Jesús. Después de un día agotador que tenía de ministerio, de ministrando ahí en Judea, se apartaba en la madrugada. Primero para, como decía nuestro hermano, ¿verdad? Para cobrar fortaleza, porque la oración nos fortalece físicamente, nos fortalece espiritualmente y nos fortalece emocionalmente, ¿sabes? La oración es muy importante para mí, para la cabeza. Para la cabeza. Dari nos decía el miércoles pasado, ¿verdad? Nos hablaba de la experiencia de su abuela. Y ella decía que la abuela tenía ¿cuánto? 90 y pico de años, ¿no? Sí, si no 92 años. Entonces ella decía, pero ¿cuál era la clave de su abuela? Pues la clave de su abuela era que esa señora se levantaba, ¿verdad? Todas las madrugadas a hablar con el Señor. Mi mamá tiene 90 y va a cumplir en marzo 97. Ajá. Y en la cama tú la oyes, a veces está 30, 40 minutos ahí. 97. Y tiene la mente clarita. Sí. A los 90 y pico de años tiene la mente clarita. Pero tú le preguntas, siempre ellos lo han conocido desde que se levantan, oran, separan su tiempo. Esa señora que me decía Dari, ella se levanta bien temprano, habla con el Señor y después se acuesta. Y después se levanta como a las 8. Siempre que yo busco a mi esposa, donde caiga la busco, está de rodillas. Mi papá a veces se pasaba la noche entera. Por eso que tú estás vivo. O sea, eso es lo que queremos desarrollar. Patrón, establecer un patrón. Establecer esa comunión, ¿verdad? Que está ahí, que está presta. Mire, es una bendición. Usted no sabe lo que es la bendición de usted poder hablar con Dios. Hace falta. Usted sabe la bendición que usted tiene, el privilegio que usted tiene de poder hablar con Dios. Ahora mismo, no importa dónde usted esté. Dando directo a larga distancia. Oiga, ya eso está pago, la cuenta está paga. Gratis.
batería, no sé. Y no se le va la señal. Está siempre ahí, mira, clarita. Está clarita, es un privilegio, vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovecharlo. Como es una disciplina, puedo decir que tiene que constituir en un hábito. Tiene que ser como el desayuno, como el almuerzo, como la cena. Yo, por ejemplo, yo llevo muchos años en este negocio, como decía, y yo no concibo un día sin orar. No, es que no concibo Juan Babilonia sin comunión con el Señor. ¿Tú me entiendes? Entonces, que te haga más falta que el desayuno físico, que te haga más falta que el almuerzo o que la cena. Y como tú sientes ahí, mi alma tiene sed de Dios, del cielo, de Dios vivo, vas a arrancar. Y no estamos hablando de legalismo que tienes que orar una hora, pero si lo puedes hacer, hazlo. ¿Me entiendes? O sea, debe ser el hábito. Es el hábito, ¿me entiendes? Es la disciplina. Y entonces usted dice, yo le voy a dar el diezmo de la oración al Señor. Pues si le vamos a dar el diezmo de oración al Señor, tenemos que darle 2 horas 40 minutos. O si le vamos a dar el 1%, de 12 horas nada más, tenemos que darle mínimo de 12 minutos. ¿Me van entendiendo? O sea, trate. Es lo más difícil que hay al principio, porque no es fácil. No, y además de que la oración nos fortalece físicamente, emocionalmente y espiritualmente, que es lo que, por eso es que oramos, ¿verdad? Para que nos recupere esa fuerza, pero también la oración nos ayuda para establecer las estrategias para comenzar este nuevo día. Sí. O sea, Dios te da las estrategias. O sea, usted le presenta al Señor, tengo esta reunión, tal sitio, tengo este problema que tengo que resolverlo, tengo que hacerle tal diligencia. Mire, hasta para apagar el agua, pídale la oración al Señor. Si tengo que ir a apagar el agua a tal lugar, póngaselo al Señor. Usted no sabe. La cosa es sencilla. Si no tienes la herramienta adecuada, no van a arreglar lo que vayas a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Para tú puedes entrar a tu habitación, si no tienes la llave, no vas a entrar. Y la oración es la llave que abre la puerta de los cielos. Y la tenemos ese privilegio, ¿verdad? La idea es que lo podemos usar. Ahora, hoy lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar diferentes tipos de oración, ¿verdad? Y no es que usted diga, pues hoy voy a orar una oración de confesión y mañana voy a hacer una oración de gratitud, después. La Biblia nos habla o nos presenta diferentes expresiones de oración, ¿verdad? Tenemos oraciones de confesión, alabanza. Tenemos oración de alabanza, tenemos oración de gratitud, ¿verdad? De adoración por lo que Dios hace. Tenemos oración de intercesión, tenemos oración de petición y tenemos también oraciones que hacemos compromiso con Dios, ¿verdad? Y la principal, que es la que te alivia el corazón, es la de la confesión. La confesión. Esa es la primera, ¿verdad? La primera que vamos a estudiar hoy va a ser la confesión. ¿Cuál es la porción bíblica clásica cuando vamos a hablar de una oración de confesión? ¿Cuál es el texto bíblico clásico? Salmo 52. Salmo 52. Ante ti solamente. Él es un uno más, ¿sabes? Sí. 51. El Salmo 51 de David es la porción bíblica clásica cuando vamos a hablar de una oración de confesión, porque hay más oraciones de confesión, ¿verdad? Cuando Daniel, ¿verdad?, va delante de Dios, ¿verdad? Pues eso fue una oración de confesión. Cuando los levitas en la época de Nehemías van delante del Señor, también es una oración de confesión. O sea, hay muchas oraciones de confesión en la Biblia, ¿verdad? Pero la que utilizamos más comúnmente cuando vamos a estudiar la oración de confesión es que el Salmo 51. Vamos a buscarlo por ahí. Un voluntario que lo lea, que lea los primeros 4 versículos y obviamente pues entonces nos dice, nos lee y nos dice ahí lo que usted entienda. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones
y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. Ok, vamos a ver. José Antonio Dávila. Sí, señor, como el poeta. Oye, qué tronco de nombre. Bueno, la oración de arrepentimiento de David en ese momento, donde ¿Qué es lo primero que tú notas en la solicitud de perdón, de que tenga piedad de La humildad con que viene ante Dios. Bueno, conforme a la misericordia de él. ok. ¿Y por qué no pidió conforme a la misericordia del hombre? ¿Cómo David sabía que Dios era misericordioso? Porque lo conocía. Eso es lo básico. O sea, y esta oración, él decía que era mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de hoy. Por los hombres. Si había un ser humano que conocía a Dios, era David. ¿Verdad? Por lo tanto, ese primer texto nos deja saber que David conocía a Dios. Sabía que Dios era misericordioso y que era que tenía multitud de piedades. O sea, y que Él era el único que podía perdonarlo. Y a Él era que Él se iba a postrar. Que los otros perdonaban por hipocresía, porque era rey, porque era esto, pero pues, no de corazón. ¿no? O sea que para hacer una oración de confesión, lo primero que tenemos que saber es que conocer a quién yo voy a acudir. Yo tengo que conocer a Dios, ¿verdad? Yo tengo que estar seguro que Él me va a escuchar y que Él me va a dar audiencia, que me va a prestar audiencia instantánea y que tiene abundante perdón para mí. Fíjense lo importante de saber, de conocer a Dios, porque hay personas que dudan de que Dios tenga la misericordia tan que necesite para perdonar su pecado, porque a veces creen que el pecado de Dios ha sido tan grande que Dios no llega hasta allá, que Dios no puede, que la misericordia de Dios no llega hasta allá, y se quedan con ese sentido de culpa. Y siguen pidiendo perdón por el mismo pecado. Imagínate, ¿usted sabe lo que hizo David? ¿Usted sabe lo que hizo David ahí, verdad? Todos sabemos la historia de David. A veces esto sucede que nosotros cuando le pedimos perdón a Dios buscamos siempre una excusita para decir, pues Señor, tú sabes que fue culpa de fulano que me incitó. Fíjense que aquí David va directamente y dice, yo fui el que pequé contra ti. Exacto, es un elemento fundamental en la oración de confesión. Estamos enumerando los elementos de la oración de confesión. El primero que debe ser es que tenemos que conocer a Dios. Tenemos que saber que Dios es un Dios de perdón y de misericordia. La culpa es mía, no fue de la Y lo segundo, que tenemos que aceptar nuestra falta delante de Dios. La culpabilidad aceptada. Hay que aceptar nuestra culpabilidad. Y David lo aceptó de esa forma. David aceptó su culpabilidad. ¿Y qué otra cosa vemos ahí? Notamos ahí que es un elemento básico cuando vamos a ir en confesión delante de Dios. Que aún en el derecho penal, ustedes ven en los medios de comunicación, que cuando un acusado le miente al jurado, por ejemplo, o trastea, la pena cuando sale culpable es mayor, porque vienen elementos adicionales. Entonces, le cae todo el peso de la ley, porque no solamente movió al tribunal, sino que le mintió. O sea que el elemento de honestidad es fundamental. Humildad, ¿verdad? O sea, tiene que haber humildad y tiene que haber honestidad, ¿verdad? Ahora, fíjate que David expresa verbalmente su falta. ¿Cuán importante es expresar verbalmente nuestra falta ante Dios? ¿Usted ha probado eso? ¿Usted lo ha probado? ¿Usted ha tenido esa experiencia? ¿Verdad? Que a veces nos sentimos que hemos ofendido a Dios y usted lo piensa, Señor, perdón, en el pensamiento,
Pero no es hasta que usted lo dice, Se lo saca así. no es hasta que usted se lo verbaliza a Dios, cuando realmente viene entonces un impacto desde el cielo y le afirma a usted, le confirma, hiciste lo que tenías que hacer. Pero no es hasta que usted lo verbalice. Ese es el carácter Porque al terapéutico. decirlo lo reconoces. Por lo tanto, el verbalizarlo es terapéutico. Ese humilde, reconocerlo, el pecado. Fíjate que es parte del proceso, Pudo haberlo hecho. parte del proceso de la restauración es verbalizar precisamente la falta delante de Dios. Y cuando usted la verbaliza, de alguna forma sucede en usted algo, ¿verdad? Que es como una catarsis, por así decirlo, ¿verdad? Donde usted entonces comienza el proceso terapéutico en su vida. Usted lo habla. Como se dice coloquialmente por ahí, se lo saca del sistema. Se lo saca del sistema. Lo vomita. Exacto. Hay un efecto inmediato que está rondando por ahí en el ambiente, que es que le calla la boca al acusador. Porque mientras no confiese, el diablo te está acusando. Hay un fiscal que te está tirando ahí duro a la mano. ¿Entiendes? Una vez confesaste y le callas la boca, le quitaste los argumentos. Lo desarmaste. Lo desarmaste. Y él dice, contra ti solo he pecado. Fíjate que no trató de justificarse, ni trató de... No, es contra ti que yo he hecho lo malo. ¿Ah? Dice, fíjate que él utiliza 3 palabras. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Fíjate, maldad, pecado, rebelión. O sea, él reconoce la magnitud de su falta y cómo esa maldad lo ha invadido completamente en su vida. O sea, el efecto del pecado en nosotros es abismal. ¿Sabes? Los carcome. Es como un cáncer. ¿Entiendes? O sea, nosotros tenemos que saber el efecto del pecado en nosotros. Es que sacarnos de la promesa de la salvación. Pero cuando lo confesamos ante, dice que el que encubre su pecado, ¿qué? Prosperará. Más el que lo confiesa y se aparta de él, alcanzará misericordia. Y eso está ahí, eso está servido en la mesa ahí. Está servido en la mesa. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 también lo dice, ¿verdad? Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos, ¿verdad? Ante el Padre, a Jesucristo. Por lo tanto, eso está ahí. Siempre va a haber provisión para perdón. Siempre. No hay pecado que Dios no perdone. Víctor, y en esa línea 9, después del 5, abajo no le dice, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. O sea que entonces, por lo tanto, esa oración de confesión es que está para nosotros, ¿verdad? Y la hacemos cuando realmente nos sentimos que hemos fallado, le hemos fallado a Dios. Eso es una provisión que Dios nos da. Una provisión que Dios nos da es esa oración de confesión, de ir ante Él y expresarle nuestra vida. Tal y como somos, mire, nosotros no tenemos que esconderle a Dios tantas cosas. El mismo David decía, Señor, él confesaba, por si acaso los que se me son ocultos, los que no vienen a mi mente en este momento, a mi recuerdo. Parece que quería entrar en un proceso mayor aún. Yo no estoy muy claro sobre eso. Ese está en el Salmo 19, si quieren búsquelo por ahí. Busque el Salmo 19, porque David era un hombre que yo siempre he dicho que él era adelantado a qué, al tiempo. David experimentó la gracia, ¿verdad? Él decía, líbrame de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, ¿verdad? Entonces, que él era conforme al corazón de Dios. Pero era por eso mismo, era precisamente por eso mismo, al final del Salmo que está eso, ¿verdad?
13. Al final. 12, 13. Exacto. ¿Verdad? ¿Cómo es que dice ahí? Dávila. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Fíjate. No, y no solamente eso. Sigue también, porque él dice: Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. O sea, él no solamente se limitaba a lo que él dijera, sino también dice: escudriña la meditación de mi corazón. Sí. O sea, él quería que Dios fuera más allá. Y es como un MRI. Hazme un MRI. Diagnostícame hasta el tuétano de los huesos. Sí, porque hay cosas que a mí se me pueden olvidar, pero a ti no se te olvida. Pero precisamente por eso mismo, o sea, por eso mismo que tenemos que pedirle a Dios eso mismo, ¿verdad? Ese deseo, ¿verdad? De que Dios nos escudriñe, que nos limpie. Porque nosotros somos seres humanos. Pecamos. Débiles. Somos débiles. Y en la medida que yo aprenda a depender de Dios, a tener esa arma, porque eso es un arma que tengo. Mire, el diablo utiliza mucho precisamente eso del sentido de culpa, de pecado, para alejarnos. Dice: no, tú no eres perfecto, tú no eres íntegro, tú eres deshonesto, tú mientes. Y ese es el acusador, ese es el que está constantemente ahí acusándote. ¿Y sabe algo? Tienes razón. Tienes razón. Pero por eso es que esta arma es tan poderosa. Por eso es que es tan poderosa, porque ese es el antídoto. Este es el antídoto para ponerle, como dice Juan, para poner un detente al acusador. Es el antídoto para ponerle un detente al acusador. Dice: sí, tú tienes razón, yo soy así, pero mira, pero tengo acá, tengo el arma de ¿qué? De la confesión, tengo el arma de poder comunicarme con Dios y presentarle a Dios tal y como yo soy. No escondo mi naturaleza, está ahí. Pero por eso es que necesito de Dios. Vamos. Que lo que quiere, el enemigo lo que quiere es que tú niegues. Es correcto, porque entonces te acorrala. Te acorrala en la esquina. Te neutraliza. Y te neutraliza porque sabe que tú tienes razón y tú sabes que es verdad. Entonces te achanta. Te pone de rodillas, te ñangota. Quiere tumbar. Te ñangota. Te ñangota. Pero por eso es que nosotros tenemos que asirnos precisamente de que del poder de Dios. Ahora, fíjate, vamos al versículo 9. Vamos al 9. Del 9 hasta el 11. ¿Quién lo lee por ahí? Del mismo Salmo. Porque estamos hablando de los elementos de la oración de confesión, ¿verdad? Tiene que haber conocimiento de ese Dios que nos va a dar el perdón. Tiene que haber reconocimiento de nuestro pecado. Tiene que haber confesión, verbalizar la ofensa, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro elemento podemos encontrar aquí en este versículo 9, del 9 al 11? ¿El 42? Del 51, estamos en el 51. Ya salimos del Salmo 19, ¿sabes? Estamos volvemos al 51 ahora. Ajá, ¿quién lo tiene por ahí? Tu hermano Santino. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. ¿Quién le enseñó esto a David? El espíritu. ¿De dónde sacó David esto? ¿Quién le dijo a David que Dios podía cambiar el corazón del hombre? ¿De dónde David sacó esto? Si Ezequiel lo profetizó muchos años después, cientos de años después. Ezequiel dijo: este va a ser mi nuevo pacto. Yo voy a quitar el corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne. Voy a derramar mi espíritu sobre ustedes. Y les voy a poner para que ustedes que anden en mis caminos. Pero eso lo dijo Ezequiel cientos de años después. Ahora, David había desarrollado una intimidad tal con Dios, que Dios le había revelado.
conocía a Dios. Oiga, y eso no está limitado para David solamente, eso está para nosotros, cada uno de nosotros. Eso está accesible para nosotros. ¿Cómo fue que David llegó a esta intimidad con Dios? A este conocimiento. Precisamente por eso. Si usted estudia los salmos de David, cada circunstancia en la vida de David la expresaba en un cántico. Y usted conoce más de David porque David le expresó su vida a través de los cánticos. Y nos los decía, nos los expresaba tal y como eran. Porque derramaba su corazón delante de Dios. Todos podemos llegar a esta profundidad de intimidad con Dios. A ese nivel. Y cuando nos metemos, entonces dice, Dios nos revela ¿qué? Dios nos revela sus intimidades. Quiere decir, Víctor, que a quien Dios llama, Dios capacita. Porque era el más infeliz del grupo. Dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. O sea, no es el que Dios llama, es el que busca y pide, es el que busca, el que llama, el que escudriña. O sea, eso está ahí. Eso está ahí, eso está disponible para nosotros. Es cuestión de meternos, de buscar, de escudriñar, de profundizar. Ese siempre ha sido el mensaje de la Biblia. O sea, hay profundidades para que nosotros podamos ¿qué? Intensificar nuestro conocimiento de Dios. Primero decir algo, Víctor. Te quería preguntar si tú crees que David era profeta. Bueno, era profeta, definitivamente que era profeta, porque mira, a través de este mismo versículo, ¿qué está diciendo David? Que Dios es capaz de cambiar el corazón al hombre. Dice, crea en mí, dice aquí. Dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Pues es un profeta. Él acaba de profetizar que Dios ¿qué? Iba a poder cambiar, o que tenía la capacidad de transformar el corazón del hombre. Es un corazón sucio a un corazón limpio. Y no solamente eso, sino que también se renueva. No solamente limpia mi corazón, sino renueva. Pon un espíritu recto dentro de mí. Él sabía que no lo... Y se atrevió a decir que a pesar de su condición pecaminosa, todavía el Santo Espíritu estaba con él. Es el que revela que está mal. Yo creo que... ¿Por qué usted cree que David sabía que el Santo Espíritu estaba con él todavía? Yo creo que el 6... Yo creo que el verso 6 es el que dice, determina que eso que tú dices. ¿Qué dice? Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Todo eso lo había aprendido en su intimidad con Dios. ¿Sabe por qué? Porque precisamente David había aprendido a desarrollar una intimidad mediante su oficio de pastor. David había sido pastor. Y ahí vamos entonces a coger la segunda expresión de la oración que está en el Salmo 23. Vaya al Salmo 23. No únicamente era pastor, sino que también... David había aprendido a saber cuál era el nivel de intimidad que podía desarrollar un pastor con su oveja. ¿Por qué? Porque había sido pastor. No únicamente era pastor, sino que era músico. Y dominaba el arpa y a un nivel tal, ¿verdad?, de que era algo espiritual cuando él tocaba, porque los demonios se le calmaban a Saúl. Era un hombre que tenía a Dios. Pero lo que quiero es que ustedes entiendan que así como David era, nosotros podemos ser. Dios no hace excepción de personas. No es un ser estrategista, ¿sabes? Somos. Pero podemos crecer todavía más, ¿verdad? Queremos llegar a ese grado de intimidad, ¿verdad? De tener esa seguridad de ese Dios. Pues así como David conocía a su oveja, pues así mismo ese grado de intimidad él sabía que Dios, que era su pastor, la desarrollaba con él. Si yo con mi oveja desarrollo este grado de intimidad, que ella es un animal,
ella es un animal, y yo desarrollo un grado de intimidad con esa oveja, pues así mismo Dios desarrolló un grado de intimidad conmigo. Que tengo conocimiento, que tengo razonamiento, que tengo espíritu, que Dios me creó con un espíritu, que me puedo comunicar con Él. Pues así mismo. Posiblemente el motor que lo llevó a comunicarse con Dios fue el rechazo que tenía por parte de su familia, que lo tenían a menos. Los otros eran militares, los otros estaban en la casa siempre. ¿Sabes? Y él era lo menospreciado, era el pastor que era, ¿verdad?, de las profesiones más bajas que había. Y posiblemente ese rechazo que tenía, eso lo llevó a buscar de Dios. En un momento dado se vio acorralado, por eso es que todas las experiencias de nuestra vida, pues todo obra para bien, correcto. Nos ayuda. Todo obra para bien. Nos ayuda a meternos con Dios. Nos ayuda, ¿verdad? Y David, pues, de esa experiencia aprendió mucho. De hecho, aprendió tanto que de ahí fue que salieron básicamente muchos de los salmos, ¿verdad? Pero fíjate este Salmo 23, que es otra expresión, ¿verdad?, de ser humano. Esto es una expresión de alabanza. Es cuestión de alabanza, ¿por qué? Porque primero describe cómo es Dios y cuáles son los beneficios de Dios. Y este es un tipo de oración que se oye muy poco en la iglesia. Se oye muy poco en la iglesia, fíjense. Vamos a leer por lo menos ese salmo. Vamos a ver quién lo lee por ahí. De seguridad. Vamos a leer ese salmo. Nuestro hermano José. Es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, copa está rebosada. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué es lo primero que usted nota en ese salmo? Seguridad. Seguridad. Aceptación. Seguridad. Confianza. Fíjate que él está testificando a los cuatro vientos que hasta ahora Dios no le ha faltado y que en el futuro no le va a faltar. Él está seguro. Jehová lo cuida primero. Exacto. Él está seguro que como Dios lo ha llevado hasta ahora, lo va a seguir llevando. Y es como una paz espiritual, porque una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque dice, aunque cayesen, ¿verdad?, mira mi diestra, 10.000 a mí. O sea, aunque ande por valle de muerte, o sea que contra todo pronóstico, contra todo lo que el hombre ve y contra todo lo que el hombre percibe, él tiene una fe que sobrepasa todo entendimiento, tiene una paz que sobrepasa. Se ve que él está bien metido con Dios, ¿verdad? Ahí todo demuestra. Fíjate que él dice, hasta ahora Dios ha provisto y va a seguir proveyendo. O sea, esa clase de confianza, esa clase de seguridad es la que Dios, es la que yo digo que a veces no se expresa. No expresamos, ¿verdad? Si hasta aquí nos ha ayudado Dios, nos va a llevar hasta el otro lado. Usted no tenga la menor duda. Si llega a los 67. Usted no tenga la menor duda. Ahora, expréselo. Expréselo, porque siempre nos quedamos con esas cosas dentro y usted no sabe la bendición. Mire, la mayoría de estos salmos son en este tipo de tiempo. Y ahí es que sale la definición. El tiempo es futuro. La certeza de lo que se. Es certeza. Es certeza, expresar la certeza de lo que Dios ha hecho y de lo que va a seguir haciendo. Se espera. Porque eso, el Salmo está en ese tiempo a través del Salmo.
1400 salmos compuso. ¿Ah? Y este no es el único. Hay muchos salmos así como estos, ¿verdad? ¿Entiendes? Hay salmos donde Él se ordena: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Ah? Entonces comienza a enumerar: bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y entonces comienza a enumerarlo. Por otro lado dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza. Es una orden que se da. Dice, yo me comprometo. Eso es un tipo de otro tipo de oración, porque es una oración de compromiso, de voto. Donde yo me comprometo a bendecir a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará ¿qué? De continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo dirán los santos y se alegrarán. O sea, ¿entiendes? Son expresiones que nosotros hacemos, pero con un grado de confianza, no porque para que la gente nos escuche y dice: wow, pero que ese hombre tiene una fe tremenda. No es para eso. ¿Es para qué? Es para expresar las gratitudes que Dios ha tenido conmigo, y estoy seguro que las va a seguir teniendo. Y estoy seguro que cada uno de nosotros, como decía yo, tiene un cántico para Dios. Pero a veces no lo expresamos. Cántico de alabanza. No expresamos esa confianza, como que nos quedamos en expresar la petición. ¿Sí? O sea, estamos acostumbrados a orar en público pidiendo a Dios. Y eso no es malo, ¿sabes? Yo no estoy diciendo que eso sea malo. Pero a veces tenemos que hablar en público en un tiempo en futuro, seguridad, confianza. Mire lo que la mención que tenemos nosotros en este salmo, ¿verdad? Dice: su vara, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo que me pastoreará. Dios tiene lo mejor para ti. Pero ¿cómo? Te va a llevar al lugar de mejor ubicación. O sea, la guianza de Dios es la que es la mejor. ¿Cómo te va a llevar la vara y el callado le va a infundir aliento? Tu vara, porque la vara era el canto de mazo que el pastor utilizaba para defender las ovejas. El hecho de que el pastor tuviese una vara a su lado le infundía seguridad a la oveja. Dice: no se me va a acercar nadie porque el tipo tiene la vara en la mano, brother. Pero la vara también lo guía. Si va a ver que ese era el callado. Por otro lado tenía el callado, que era el que las traía, ¿verdad? Va a ver, o sea, yo veo en él que tiene la vara, que tiene la defensa, me va a defender. Y por otro lado veo que tiene en su mano el callado, que es el que no me va a dejar que me vaya fuera de ferir. Y yo creo que de los de 4 patas, la más indefensa es la oveja. Sí, no, la oveja es el animal más torpe que hay. No puede ni gritar para defender. Es el animal más torpe que hay, la oveja. Con razón nosotros somos ovejas. Eso dices tú. No lo dices tú. No somos ciegos. El compañero me está comentando algo que yo quiero hacerlo compartir. Hay un lado feo, oscuro de la vida de David. Sí. Feísimo. Malo. Y quizás ninguno de nosotros hemos hecho lo que hizo David. Ninguno. Que Dios permita que no lo hagamos. Porque no hemos tenido ese poder. Sí, no, y ahora, mira a los políticos. Lo grande de esto es que a pesar de ello, la misericordia de Jehová nos alcanza. Entonces, esa es la parte buena, porque cuando cogemos el aspecto del pecado, de limpiar la culpa, entonces la misma palabra te garantiza que Él no tiene memoria ya de las cosas viejas pasadas.
y entra en una nueva dimensión. Pero si no se mantiene en ese lapso de que si David era un sinvergüenza, evidentemente lo era. Desde el punto de vista humano era un bandido. Pero desde el punto espiritual, Dios se complació de decir que era conforme a su corazón. Yo no comparto esa opinión, porque los reyes hacían barbaridades. Y él también. Y David también. Que los reyes tradicionalmente han hecho barbaridades, han hecho cosas que eso es chiquito. O sea, que lo que él hizo, comparado a otros reyes, eso fue un pellizco que ñoco. Y compararlo con los políticos aquí, ¿entiendes? O sea que eso, y inclusive el hombre se arrepintió y el hombre enmendó sus caminos, ¿entiendes? Que son muy pocos los políticos que se enmiendan, y son pocos la gente que en eso es que estriba que es un varón conforme al corazón de Dios, precisamente por eso, porque a pesar de haber hecho lo que hizo y de haber conocido a Dios en su vida, o sea, lo que está es el contraste, ¿verdad? De cómo él conocía a Dios y de lo que hizo después. O sea, pero ahí entonces vino el arrepentimiento, ahí vino la restauración, o sea, y eso es lo grande, ¿verdad? Eso es lo grande. Pero tuvo consecuencias. Que todos sus hijos se le fueron en contra. Las consecuencias las tuvo, olvídate, los hijos. Y lo querían matar. Eso O sea que la falta de cada uno de nosotros, tarde o temprano nos van a alcanzar, aunque nos arrepintamos. Pero David no fue un santo. Y yo no lo puedo plantear desde el punto de vista de que fue el más grande tampoco, porque la Biblia nos reconoce de que tiene tantas debilidades y como autoridad y como rey podía hacer lo que le daba la gana. Y todo lo que le daba la gana lo hizo. La diferencia fue que él reconocía que tenía un pastor y que era más grande que él. No, y que reconoció dependencia. Dependencia. Sí, lo que decía el rey, eso era amén. No es como aquí nosotros que no sabemos lo que es eso. Nosotros hemos vivido siempre en una democracia, ¿entiendes? Un parlamento. Si usted coge a Salomón tuvo más sabiduría que David. Y Salomón nunca llegó a la estatura de David. Pero posiblemente Salomón, que es que se perdió, se fue detrás de los dioses de las mujeres de él. Pero dice y que con David que es que no pasó eso. Pero te quiero decir, dice que fue el hombre más sabio de toda la... Más sabio y más rico. Sí. Tengo ya dos más pruebas. David siempre tuvo a Jehová en su corazón, porque aún cuando vino a llevar a sus hermanos, a traerle a sus hermanos el almuerzo en el campo de batalla, que se enfrentó a Goliat, lo que David tenía en su mente era: yo tengo mi Dios que me va a defender. Siempre tuvo a Dios en su mente y en su corazón, que cayó como ser humano en distintas cosas, obviamente, como podemos caer cualquiera de nosotros, pero siempre tuvo un corazón conforme a Dios. Siempre se arrepintió y buscó a Dios, claro, conocía a Dios. Tengo a José. No debemos achacar culpas, sino reconocer cuál es el mensaje. Virtudes. El mensaje es el arrepentimiento y la restauración. Si tenemos el arrepentimiento, viene la restauración, como dice el consejo. Como el que estaba al lado de Jesús. ¿Qué le hizo? Tuvo arrepentimiento y tuvo la salvación. No debemos de buscar si aquel fue malo, si aquel fue bueno. No, debemos buscar qué es el mensaje hacia nosotros. Es el arrepentimiento, de la busca de la palabra con Dios. Para tener la relación con Dios. Si tenemos relación con Dios es porque podemos buscar el perdón. Podemos comunicarnos con Dios. Ahora, vamos entonces para la próxima oración, que es la oración de petición. Para eso utilizamos Filipenses capítulo 4 del 5 al 6. Vamos a ver quién lo lee por ahí. La oración de petición. 4 del 6 al 7 dice acá. Del 6 al 7. Alguien que lo lea. Filipenses 4. Vamos a ver otro que me lea. Nada, dice. Vamos a ver. Filipenses. ¿Quién lo tiene por ahí? Lee. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Okay. Está ahí. Ok. Esa es la que más utilizamos y muchas veces confundimos qué oración es esto.
pedir. ¿Verdad? A veces como que creemos que oración es pedir. Y si no tenemos una petición, pues no oramos. Ese es un prototipo que tenemos que romper. Tenemos que romper eso. O sea, no tenemos que ir delante de Dios para pedirle. Podemos ir delante de Dios para decirle lo bueno que Él ha sido conmigo. Agradecimiento. Para decirle las cosas mías, los pensamientos míos. O sea, esto es una parte de lo que yo puedo hacer con Dios, pedirle. Pero eso es una parte. Pero a veces se ha convertido de que esto es la oración, pedir. Dice, eso no es lo único que hace la oración, ¿verdad? Ahora, fíjense qué interesante. ¿Cómo comienza esa expresión? Por nada estéis afanosos. ¿Quién está libre aquí de afán? Bueno, la propia escritura dice que cada día tiene su propio afán. Todos nosotros estamos expuestos a caer en ansiedad y en afán. Pues porque vivimos un mundo, mire que hay tantas cosas que están de momento que usted casi siempre pues nos llevan a eso. Es la palabrita estrés ahora. Estrés. Ansiedad que muchas veces nos lleva a qué? Nos lleva a qué? A depresión. A la muerte. Nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Nos lleva a enfermarnos. A desesperarnos. Falta de paz. Otra cosa que Destrucción. afán no es otra cosa que lo desconocido. Nos aísla de los demás. No necesariamente tiene que ser lo desconocido, lo conocido que tú no puedes manejar. Exacto. Ahora, y todos nosotros estamos exentos. Seamos cristianos o no seamos cristianos. No estamos exentos a caer en esto. Mientras estemos en esta carne, va a estar ahí. Ahora, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es el consejo de Dios? Por nada estéis afanosos. ¿Qué es lo que entonces tenemos que hacer cuando venga eso? Pedir a Dios. ¿Qué es lo que dice ahí? Que presentéis, os ruego que presentéis, ¿verdad? Con acción de gracia. Ajá. Esto era el primero. Y a través de esa oración, al finalizar, la iglesia como que ya está, llegó allá y espero por fe recibir la contestación. Correcto. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dice, en toda oración y ruego. Con acción de gracia. Ruego. Fíjate que ahí está el elemento de confesión. Tú le vas a decir, Señor, estoy pasando por este momento. Rogar conlleva perdón. Fíjate que cuando tú se lo expresas, Señor, estoy pasando por esta experiencia. Va a haber una relación íntima. No tengo paz. Entre la paz y la oración. Ah. La oración y la paz. Fíjate que también estás confesando tu condición delante de Él. Y eso es lo que a Dios le gusta, que tú le digas, Señor, oiga, usted lee salmos aquí. Usted lee salmos que usted se queda bobo. Y dice, mientras callé que se envejecieron mis huesos, mis entrañas se conmovieron. Usted lee eso y dice, él expresa unas cosas que están sucediendo en su vida, pero las está expresando, las está diciendo. Y eso es parte de lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Sino que sean conocidas nuestras peticiones con toda oración y súplica. Fíjate que ahí ruego quiere decir que es algo que vamos a, ¿verdad? Que vamos a concentrarnos en eso, en expresarlo de una forma viva. Ajá. A veces nosotros nos sobrecargamos demasiado con tantas cosas. En un tiempo y espacio no la podemos manejar todas. De manera que a veces uno quiere acaparar, sea por la razón que sea, y meterse en tantos detalles con la familia y con todas esas cosas. No es posible, no se puede. Que no es No alcanzamos. porque se agota. Entonces, por ejemplo, hay
Hay padres que tienen hijos que son bien demandantes o tienen mucho. Entonces, y la mujer, y la suegra, y el trabajo, y la iglesia. Entonces, cuando vienes a ver, estás sobrecargado. Yo mismo tengo mucho compromiso, pero cuando yo quiero cogerme una siesta, mire, no hay quien me la cojo. Ese es tu derecho. Mire, ¿Entiendes? en la electricidad hay una cosa que se llama breaker, interruptor. ¿Qué pasa cuando se sobrecarga el circuito? Se tumba el breaker. Se tumba el breaker, ¿verdad? Tenemos que tener los breakers siempre correctos. Si usted no tiene un breaker, es cierto. si usted no tiene un interruptor, ¿qué va a pasar? Si usted no tiene un interruptor, ¿qué sucede? Se quema el cable por todo. No es pedir, hay que dar. Se te quema la alcapurria. Lo que pasa es que tú no tienes breaker, tú lo que tienes es el tapón aquel que viene antes. Aquí es el que está el breaker. Debe estar ya Posible. No. El tapón que ¿Qué no lo viste? No lo viste. Él vivía en la capital. En el tercer piso de La Habana. Todos salieron de La Habana. Papita, yo soy del barrio. Digo, Pinar del Río. Ahora, el occidente de la ¿De dónde era Mariana Perúa? Precisamente eso es lo que sucede. O sea, si no tenemos un mecanismo en la que podamos liberar o entregar eso que nos está oprimiendo, hermano, nos vamos a quemar. Fíjate que siempre te habla de corazón, que no es otra cosa que emoción. Exacto. Y nuestro breaker es la oración. Ese es nuestro breaker. Nuestro fusible es la oración. Digo, no es que parte de las cosas que hace la oración es eso. Pero nosotros tenemos una ventaja tremenda sobre el que no conoce a Dios. Y es que sabemos a quién acudir cuando nos llegan esos momentos de problemas. Nos vamos delante del Señor y le expresamos a Él: me pasa esto, y tú eres el único que me puede dar la paz. Y dice la palabra que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón. Y la palabra guardará es bien importante, porque la palabra de guardará viene de una palabra griega que quiere decir que guardia o centinela. Esa paz va a estar como un centinela guardando tu corazón. Lo vas a rodear, ese corazón. Lo vas a rodear. Y no va a dejar que nada entre a ese corazón sin que la paz lo detenga. O sea, aquí no va a entrar nada que le robe la paz del corazón. Y es como un centinela. En el caso de Marta y María, ¿te acuerdas? Cuando entró a su casa, María quería tener a Jesús exaltada, hacer la mejor torta, exacto. La mejor comida. Y ella estaba ansiosa por ella preparando las cosas. María se tiró a los pies. Entonces ella decía a Jesús: ¿tú no ves que esta está ahí más que oyéndote a ti, no me está ayudando a mí en la cocina? Ella quería servir la mejor cena a Jesús. Exacto. Pero María estaba recibiendo la mejor la mejor cena. Exacto. O sea que todo es una cuestión de aprender. Tenemos ese mecanismo ahí, vamos a utilizarlo. Para nosotros, para que lo podamos utilizar y ser bendecidos, ¿verdad? ¿Estamos? Vamos entonces a la próxima expresión de oración, que es la que vamos a encontrar aquí en Efesios 6:18. Efesios 6:18. ¿Cuál es? Léelo para que... Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ok, y léete el próximo también. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra
para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ok, Sam, tú mismo. Fíjate qué interesante está eso ahí. Orando en todo tiempo, con toda oración, en el Espíritu. Súplica en el Espíritu. Eso del Espíritu, yo no sé, pero aquí ha habido unos cuantos hermanos, o un hermanito que siempre que hacía alguna intervención, me dijo, no, porque esto hay que hacerlo en el Espíritu. Y eso pues como que crea un poco de confusión, porque el Espíritu, obviamente, eso tiene que ver con la cuestión de Dios. O sea, Dios es el que da el Espíritu, y es el Espíritu. No sé cómo explicarlo. Que en ocasiones, cuando se hacen esas intervenciones de hablar de cómo, que si estás en el Espíritu y tú estás en la carne, es que sencillamente nosotros para hablar con Dios tenemos que hablar con la boca. Pero claro, hay una parte que es el Espíritu, que es lo que yo entiendo ahí, no es el Espíritu, que también comunica. Entonces, y esa oración pues debe ser así, como tú decías ahorita, verbalizada, pero que haya también una comunión con el Espíritu. Y esa súplica y obviamente perseverancia es continuamente, o sea, no llega a la contestación, usted siga pidiendo. Velando en ello con toda perseverancia. Fíjate que es bien importante porque tú oras a Dios. La perseverancia. Tú oras a Dios y estás ¿qué? Esperando ver que la intervención de Dios. O sea, es como un niño que le dice, te estoy dando el permiso para que tú obres, entonces te quedas esperando cómo comienzan a caer las cosas en su sitio. La perseverancia es continuar haciendo. Correcto, estar manteniéndote alerta al movimiento de Dios. Continuar. Oiga, porque dice que la oración del justo puede mucho. Mire, usted no sabe lo que hace la oración del justo. Usted ora a Dios y Dios comienza a mover sus fichas. Y es una forma tan... Dios es elegante, Dios es poderoso, Dios es sabio. Y cuando Dios comienza a mover las fichas, las mueve de una forma tan perfecta que usted se queda bobo de la forma en que Dios obra. Dice, pero jamás me pasó por mi mente que yo iba a resolver el problema como lo está haciendo. Hoy yo salí de Río Piedra por la autopista, se me quedó el carro por allá en el expreso de Cagua, después de Cagua. Yo dije, como yo no soy mecánico en esas cosas, me puse a escuchar un cassette de buena predicación, en lo que llegaba a la grúa, que me llevó como media hora, y para mí, cuando llegué a casa, que yo creía que yo iba a estar bien exaltado, Relax. Porque tú dejas que Dios que tome control. Dice, bueno, ya yo te entregué a ti la situación, de ahora para abajo tú vas a obrar. Ahora yo me voy a sentar aquí para ver cómo tú lo resuelves. Un CD, tú ponlo por CD, en vez de ser cassette, CD. Por eso me extrañó de cassette. Sí, pero sí, puede ser. Ahora están usándolo otra vez. Pues sí, lo están usando otra vez. Sí, pero no te creas que yo sé leer los labios. Me di cuenta. Y el 18, perdona, que terminaba que súplica por todos los santos, que no se expresó. Mira, tenemos que orar por los demás. Habíamos hablado, ¿verdad? Cuando hablamos de la semana pasada, la oración de intercesión, cuando hablamos en 1 de Timoteo 3.1, ¿verdad? 4.1, que nos decía que oráramos por quién, por los gobernantes, por todos aquellos que estuviesen en eminencia. ¿Por qué? Porque cuando la oración de intercesión tiene algo, mire, cada expresión delante de Dios tiene un beneficio para el hombre. Ajá, hermano. Yo estoy aquí por eso, porque mi esposa estuvo orando por mí de antes de las Navidades como 5 meses. Y ahora esa oración de intercesión 5 meses hizo que yo viniera a hacer. Él reconoce que esa oración que su esposa y estuvo el tiempo de ese tiempo orando y vemos los resultados ahora. Amén. Fíjense cómo Dios obra. ¿Sabes? O sea, cuando nosotros
clamamos a Dios, le pedimos unas cosas, entonces tenemos que estar que, fíjate que no puede haber impaciencia, hay que esperar. Yo oré, dejo que Dios obre. Yo oro y dejo que Dios obre. Hay madres que han orado poco a poco. y han muerto y los hijos se han convertido Después. y dan testimonio. Exacto. Hasta le regalaron una Biblia a un hijo. Pues imagínate. Dios obra de diferente forma. Ajá. A él, ¿verdad? Cosa que le pasó a él, ¿verdad? Ahora vamos entonces por último, la oración de compromiso. La oración cuando hacemos un voto al Señor. Nos comprometemos con el Señor, ¿verdad? Vamos a buscar aquí vamos a buscar la oración que, ¿verdad? Que es la clásica, que es cuando realmente nosotros nos sometemos al Señor, que doblegamos nuestra voluntad. ¿Qué es la de Hebreos 5:7? 5:7, ajá. ¿Qué dice ahí? Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Quién me busca Lucas 22:42? Lucas 22:42. 22:42. ¿Qué dice por ahí? Bien, vamos a ver. 42. Dice así, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ok. En otras palabras, ¿cuáles son uno de los grandes beneficios que le hace la oración? De los que hemos discutido hasta ahora. Nos da paz. Es precisamente que dobleguemos nuestra voluntad a la voluntad, que se someta mi voluntad a la voluntad de Dios. Fíjense, si buscamos aquí Romanos, que ustedes conocen muy bien este versículo, Romanos capítulo 12, ¿verdad? Se busca Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Qué dice ese versículo? Vamos a ver. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Es eso lo que está? Sí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la oración precisamente, ¿qué hace? Hace eso. Cambia. Porque tú puedes empezar a orar diciendo, Señor, yo necesito esto, yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que tú hagas lo otro, yo quiero que tú... Pero es a través de la oración cuando primeramente yo comienzo que el Espíritu, como dice la palabra, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad de cómo debemos pedir. Llevado los deseos mundanos. Pues por eso es que la palabra, cuando él decía, con toda oración y súplica en el Espíritu, porque es el Espíritu el que te dirige. El que te dirige. Y cuando tú la oración es como cuando tú te pones en una dimensión donde el Espíritu dice, pues Espíritu toma control. Y tú empiezas a hablar. Te guía. Y entonces esa oración, porque esa es la actitud que nosotros debemos asumir cuando vamos a hablar con Dios. Manso. Haz conmigo como tú quieras. Por eso es que la oración del Padre Nuestro, que decía, que se haga tu voluntad así, aquí en la tierra como en el cielo. O sea, fíjate que es tan importante yo aprender a hacer la voluntad de Dios. Tan importante que es a través de la oración que el Espíritu toma control de mi vida y comienza a llevarnos a doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Víctor, antes de yo venir para acá me llamó una pastora
que viene de Estados Unidos y está predicando por ahí. Y yo no tengo mucha, de verdad, ella vive en Estados Unidos. Entonces ella llamó para saludarme y me dijo, yo quiero que tú ores porque Dios me ha dado 2 mensajes y voy el domingo para una iglesia y no sé cuál mensaje era. Yo digo, ¿acaso soy yo Dios para decirte el mensaje? Y me dice, yo quiero que tú ores. Y cuando terminamos de orar, ella me dijo, yo sé el mensaje. Y yo no le dije el cual que tenía que predicar. Pero son las cosas de... Pero fíjate que es una mujer sensible a la voz del Espíritu. Esa es sensibilidad a la voz del Espíritu y hacer la voluntad de Dios. Fíjate, porque hay preocupación en ella de que ella hable lo que el Espíritu quiere que ella hable. Fíjate, eso se llama sensibilidad espiritual. Y cuando nosotros queremos hacer las cosas que a Dios le agradan y no las nuestras, entonces nos preocupa cuando hacemos las cosas. Hay que soltarse en el Espíritu, porque a mí me han invitado a predicar a algún lugar y cuando llego al lugar yo me cambio el mensaje esa misma noche. ¿Tanto? Y yo no he ido preparado para eso. Pero es que en la oración pasa lo mismo. Cuando tú empiezas a orar y dices, yo voy a orar por esto, pero tú vas con una agenda delante de Dios, y eso es lo que tenemos que evitar. Agendas personales. A veces vamos delante de Dios con una agenda. Le preparamos al Señor la audiencia. Primero vamos a hablar de esto, después vamos a hablar de lo otro, y después vamos a hablar de... yo le establezco a Dios la agenda. La necesidad que hay que suplir. Pero hasta cierto punto está bien, porque tú estás siendo responsable y tú estás preparándote. Tú no vas en nu allí. Y vas presto, que si te tienes que cambiar, pues tú cambias. Esa es la... Que nosotros vamos con una preocupación. Pero tenemos que estar expuestos a que Dios entonces haga con nosotros como Él quiera. Todos tenemos que ponerle una nota, sujeto a cambio. Y esa es la verdadera actitud cuando vamos delante del Señor. Desármanos. Sí, porque eso es igual que los mensajes. O sea, sería irresponsable que yo no preparara este bocado para poner aquí. Porque Dios te va a poner palabras en tu boca. Pero en el proceso Dios toma control y hace como Él quiera, ¿entiendes? Ese es el principio. Pues así mismito es en la oración. Usted va a preparar, usted quiere hacer unas cosas, pero usted tiene que estar, y casi siempre el Señor hace lo que Él quiere que haga. Entonces usted va presto a que, Señor, si es la voluntad tuya, pues tú demuéstrame cuál es tu voluntad y dime lo que yo tengo que hacer. Y esa es la verdadera actitud, esa es la verdadera que nosotros debemos llevar a cabo. Y tiene esa sensibilidad de poder escuchar la voz de Dios y no afanarnos de lo que estamos haciendo, ¿verdad? O lo que queremos hacer. No estar trancado a la banda, decir, no, esto es lo que esto es, porque a veces vamos trancados a la banda y queremos que sea así y tiene que ser así. Que no puede ser mi vanagloria. Tiene que ser lo que el Señor quiere que yo como instrumento lleve a cabo. Eso fue que Jesús dijo, pasa de mí esta copa, pero no como yo, sino como tú. Mira, Víctor, una noche yo estaba predicando en Cataño, en una iglesia. Primera vez que voy a este templo. Prediqué, hice el llamado, está pasando la gente. Y yo pienso que el pastor debe estar contento porque la gente está pasando, ¿verdad? Y la iglesia también. Pues entonces yo sentía que había paso. Yo sentía por el Espíritu, faltaba más gente de pasar. Por el momento siempre algo por aquí que me hace. Hermano, aquí terminamos a las 9. ¿Sabe quién era el pastor? Yo dije, gracias Señor, que yo sé quién es el que tenía que pasar. ¿Entendiste el punto? Sí. Porque Él quiere que la iglesia sea bendecida, pero impide que el Espíritu se manifieste. Y si impide que el Espíritu se manifieste y el Espíritu tome el control, entonces lo que está afectando es a la obra. ¿Qué tipo de oración se aplica ahí? La intercesora. Entonces cuando se terminó el culto, ya vino el pastor a sola. Todos los pastores, acá son quitados. Y el pastor usted sabe una cosa, que Dios me mostró usted entonces sabe que tienen que pasar y él me dijo, ¿sabes para qué se prendió ese hombre? Casi me quería dar. De verdad. Se fue a la calle. Quería que el Espíritu bendiga. La próxima vez le lleva a Lázaro un par de... Pero ese punto que trae es bien válido. Porque a veces nosotros que nos afanamos, que tiene que terminar a las 9:15 y 1 minuto más y 1 minuto medio. No, y la gente pasando y llorando y buscando conversión y...
¿sabes? No es el que habla No, no, siempre. hay que haber. Que no se quiere pagar. Y lo triste, y lo grande del caso es que me lo humilló bajo el espíritu. Porque lo vio chiquito. Sí, pero también uno tiene que someterse a las reglas de los sitios porque hay iglesias que nosotros podemos usar palma y este y lo otro, y si tú quieres llegar a esa gente, y te dice, tienes que quitar afétatela. Digo, si quieres hacerlo. Seguro, eso es parte de someter nuestra voluntad. Hay que practicar con los hombres para poder hacerlo delante de Dios. Y hay que hacerlo primero acá abajo. A judío me dice judío. Bueno, vamos a orar. Quizás te debieron decir antes de empezar a decir una cosa. Sí, hay que decirlo antes.